La pesadilla se alejó. Al borbotear del agua helada se desvaneció de su mente, y Harry luchó por respirar mientras sus dedos se hundían crispados en la hierba de la orilla. Después adoptó una posición fetal y vomitó. Era aquí, había sucedido aquí. Este era el lugar donde había muerto su madre, donde había sido asesinada, aquí. Pero ¿dónde estaba ella ahora? Harry se dejó llevar por sus pies y caminó por la orilla arriba abajo, en un lugar donde el curso se estrechaba contra un puertecillo de madera, y continuó por la otra orilla. Las cercas de los jardines llegaban aquí casi hasta el borde del río, de modo que caminó por un angosto sendero entre las vallas y los juncos y el agua. Poco rato después llegó a un lugar donde el agua había erosionado la orilla y la valla colgaba sobre el agua. Aquí acababa el sendero, pero Harry supo que no necesitaba ir más lejos. Ella yacía en ese lugar. Si alguien lo hubiese mirado desde la orilla opuesta, habría visto el comienzo de algo muy extraño. Harry se sentó con los pies colgando sobre el río, apoyó la barbilla en las manos y miró fijamente el agua. Y unos minutos más tarde, si alguien hubiese estado lo bastante cerca, habría visto algo aún más extraño de los ojos del joven, que no pestañeaba. Caía incesante un torrente de lágrimas que aumentaba con su caudal el del río. Y por primera vez en su vida de adulto, Harry Queo se reunió con su madre. Habló con ella cara a cara y pudo verificar la sospecha que sus pesadillas y los mensajes de ella habían alimentado durante largos años. Mientras hablaban, él lloraba, lágrimas de tristeza y algunas de alegría al principio, después de remordimiento y frustración, porque había tenido que esperar tanto tiempo este día, y después de helada cólera cuando entendió todo lo que había sucedido. Por último, Harry le dio a su madre lo que pensaba hacer, y en ese instante el observador, si hubiera existido, habría visto lo más extraño de todo, porque cuando Mary Keough se enteró de los planes de su hijo, se asustó aún más por él, le comunicó sus temores y le hizo prometer que no haría nada precipitado. Él no podía negarse a sus súplicas, y le respondió con un gesto afirmativo. Ella no le creyó y lo llamó cuando él se puso de pie y se alejó, y por un instante, una fracción de segundo, pareció como si el fondo del río se sacudiera, hiciera temblar el agua y provocara ondas concéntricas. Después las aguas se serenaron otra vez. Harry no vio esto porque ya se alejaba rumbo al pequeño puente, de vuelta al lugar donde el crimen había tenido lugar años antes, donde su amable madre había sido asesinada. Encontró un rincón donde los juncos crecían en abundancia y eran muy altos. Se aseguró de que estaba solo. Se quitó la ropa hasta quedar en calzoncillos y se metió en el río. Después se sumergió buceando y fue hacia el medio, donde la corriente era más fuerte, pero incluso allí las aguas eran muy tranquilas y lentas, y después de bucear unos 20 minutos encontró lo que buscaba entre las piedras del fondo. Estaba a pocos centímetros del lugar en el que había pensado desde el principio que lo encontraría, ennegrecido y viscoso, pero indudablemente era un anillo. El oro brilló nada más frotarlo, y el ágata, ojo de gato, aún tenía la misma mirada helada de siempre. En realidad Harry nunca había visto el anillo, o al menos no de manera consciente, pero lo reconoció enseguida. Le era familiar y tampoco le pareció extraño que hubiera sabido dónde buscar. Lo raro habría sido no encontrarlo. Terminó de limpiarlo en la orilla y se lo puso en el índice de la mano derecha. Le iba un poco holgado, pero no tanto como para que pudiera perderlo. Le dio vueltas pensativos tratando de descifrar qué le transmitía. Incluso bajo el sol estaba helado, helado como el día en que su dueño lo perdió. Luego Harry se vistió y se dirigió a Bury. Desde allí cogería un autobús para Edimburgo, donde tomaría el primer tren que saliera para Hartlepool. Por el momento no tenía más nada que hacer aquí. Ahora que había encontrado a su madre, podía volver a hablar con ella, aunque se fuera muy lejos, y también podría calmar sus temores y darle un poco de la paz que ella había buscado durante mucho tiempo. Dentro de poco ya no tendría que preocuparse por el pequeño Harry, pero antes de abandonar el lugar se detuvo a mirar una vez más la gran casa que se alzaba en la orilla del río. Contempló sus antiguos tejados a dos aguas y el descuidado jardín durante unos instantes que le parecieron muy, muy largos. Harry sabía que su padrastro aún vivía y trabajaba allí, sí, y muy pronto iría a visitarlo. Pero antes tenía muchas cosas que hacer. Víctor Suchin era un asesino, un hombre peligroso.
y Harry debía ser muy prudente. Pretendía que su padrastro pagara por el asesinato de su madre, que recibiera el castigo merecido. No tenía sentido denunciar al hombre sin tener pruebas. No, Harry tenía que detenerle una trampa, con un cebo irresistible, pero no había prisa. El tiempo estaba de su parte. El tiempo le permitía aprender muchas cosas. Porque de qué le servía ser un higroscopio si no utilizaba su don? Aún no sabía qué haría con su talento, después de que hubiera vengado la muerte de su madre, pero ya llegaría el momento de pensar en eso. Sería lo que debía hacer. Sus maestros lo estaban esperando, y eran los mejores del mundo, sí, y ahora sabían mucho más cosas que cuando estaban vivos. Capítulo 8. Verano de 1975. Habían pasado 3 años desde la última visita de Dragosani a su tierra natal, y faltaba uno para que se cumpliera la promesa del viejo ser enterrado. Dentro de un año le revelaría sus secretos a Dragosani, los secretos del Wampir. Dragosani, a cambio, lo devolvería a la vida, o mejor dicho, a una renovada no muerte. Le permitiría que volviera una vez más a andar sobre la tierra. En esos 3 años el nigromante se había hecho más y más fuerte en la organización, y ahora su posición como mano derecha de Gregor Borovis era prácticamente inexpugnable. Cuando el anciano se fuera, Dragosani lo reemplazaría, y después, con toda la organización de la percepción extrasensorial soviética a sus órdenes, y todo el conocimiento del Wampir en sus manos y en su mente, las posibilidades que se le abrían eran infinitas. Quizá podría realizarse lo que antaño pareció un sueño imposible, y la antigua Valaquia volvería a ser una gran nación, la más grande de Rodas. ¿Por qué no, si Dragosani señalaba el camino? Un simple morral puede hacer cosas en el breve periodo de la vida humana, pero un inmortal puede hacerlo todo, puede conseguirlo todo. Y con esta idea en la mente volvió a formularse una pregunta que ya se había hecho en otras ocasiones, si era verdad que la longevidad significaba poder y la inmortalidad el poder absoluto. ¿Por qué habían fracasado los Wampir? ¿Por qué no eran los vampiros los soberanos de este mundo? A Dragosani se le había ocurrido hacía tiempo una respuesta, pero no podía decir si era correcta. Los hombres aborrecen la idea misma del vampiro. En la actualidad, si los hombres creyeran en ellos y les fueran dadas pruebas irrefutables de contaminación vampírica, buscarían a las criaturas y las destruirían. Esto ha ocurrido así desde que el mundo es mundo, desde los tiempos en que los hombres realmente creían en la existencia de los vampiros, y esto ha limitado las posibilidades de estos seres. Un vampiro no se atreve a revelar su condición. No ha de ser visto como diferente, como extraño. Debe dominar sus pasiones, sus deseos, su natural avidez por el poder que él sabe que podría alcanzar con sus dones malignos. Porque tener poder, ya sea político, financiero, de cualquier clase, significa ser examinado de cerca por los demás. Y esto es lo que es ser el vampiro, tener por encima de todas las cosas. Si fuese examinado, prolongado y cuidadosamente, podría ser descubierto y destruido. Pero si un hombre tuviera las habilidades de un vampiro, un hombre vivo, no una criatura no muerta, no tendría esas limitaciones, no tendría nada que esconder, excepto su oscura sabiduría, y podría conseguirlo prácticamente todo. Esta es la razón por la que Dragosani había viajado una vez más a Rumania. Era consciente de que sus obligaciones lo habían mantenido lejos durante demasiado tiempo y que quería hablar con el viejo demonio, ofrecerle pequeños favores y aprender todo lo que tuviera que aprender antes del próximo verano, la fecha señalada. La fecha señalada, sí, cuando todos los secretos del vampiro estarían expuestos ante él, tan reveladores como un cadáver destripado. Habían pasado 3 años desde la última vez que estuvo aquí y habían sido años muy activos. Durante aquel periodo, Gregor Borovic había exigido el máximo de todos los miembros de la PS, incluido el nigromante. El general tenía que asegurarse en el plazo de 4 años que le había dado Leonidas Brezhnev que su organización era indispensable, y ahora el primer ministro había comprobado que realmente lo era. Además, era el más secreto de los servicios secretos y el más independiente, y eso era precisamente lo que quería Gregor Borovic. Gracias a la advertencia de Borovic, Brezhnev había estado preparado para la caída de Richard Nixon, el presidente norteamericano con el que también se habían entendido. Watergate hubiera podido poner en peligro el cargo de otro primer ministro ruso, pero Brezhnev no solo había salido indemne, sino que hasta había conseguido beneficiarse con la crisis del gobierno estadounidense.
y esto gracias a las predicciones de Borovic, o mejor dicho, de Igor Bledin. Es una pena que Nixon no tuviera a alguien como usted, le había dicho Brezhnev a Borovic. El primer ministro soviético ocupaba ahora una posición ventajosa, cosa que también había sido predicha en sus negociaciones con el reemplazante de Nixon. Brezhnev, además sabiendo de antemano que los políticos con los que tendrían que enfrentarse en el futuro serían de la línea dura, firmó antes de la caída de Nixon un acuerdo con los Estados Unidos sobre satélites. Por otra parte, teniendo en cuenta que Norteamérica estaba mucho más adelantada en materia de tecnología espacial, el primer ministro soviético también se había apresurado a poner su firma en el proyecto de cooperación más importante con vistas a la distensión, una empresa espacial conjunta, Skylab, en la que aún continuaba trabajando. El primer ministro soviético había tomado estas decisiones y muchas otras, entre ellas la expulsión de numerosos disidentes y la repatriación de los judíos, teniendo en cuenta las sugerencias o las predicciones hechas por las secciones PS de los servicios secretos. Hasta el momento estas decisiones no habían hecho sino afirmar su posición como líder indiscutible del gobierno y del partido. Y todo gracias a Borovic y su sección, de modo que Brezhnev había cumplido de buena gana lo pactado en 1971 con el general. Así pues, en la medida en que Brezhnev y su régimen prosperaron, prosperó también Gregor Borovic y con él Boris Dragosani, cuya lealtad a la sección parecía incuestionable, y de hecho lo era por el momento. Gregor Borovic se había asegurado la permanencia de su sección y ascendió en la estima de Leonidas Brezhnev, pero sus relaciones con Yuri Andropov se deterioraron en la misma proporción. No era una guerra abierta, pero entre bambalinas Andropov estaba tan celoso como siempre y continuaba con sus intrigas. Dragosani sabía que Borovic vigilaba muy de cerca a Andropov, pero el nigromante ignoraba que el general también lo vigilaba a él. Claro está que Dragosani no era vigilado por otros funcionarios de la sección ni nada por el estilo, pero había algo en su actitud que inquietaba a su superior. Dragosani siempre había sido arrogante, desobediente incluso, y Borovic había aceptado esto y hasta se había divertido en ocasiones, pero lo que lo inquietaba era otra cosa. Borovic sospechaba que podía ser ambición. Eso estaba bien, siempre que el nigromante no se volviera ambicioso en exceso. Dragosani también había observado un cambio en sí mismo, a pesar de que una de sus inhibiciones más antiguas, su mayor obsesión, había desaparecido, se había vuelto aún más frío. Si esto era posible con los miembros del sexo opuesto. Cuando poseía a una mujer siempre lo hacía brutalmente, con muy poco o ningún amor en el acto, que no era más que una descarga de sus necesidades físicas. Con respecto a la ambición, a veces controlaba a duras penas su frustración y le resultaba difícil esperar el día en que pudiera deshacerse de Borovic. El general era un viejo inútil, estaba chocho y era un estorbo. No era así, claro está, pero la energía de Dragosani era tanta y tan grande su empuje y la fortaleza de su carácter que veía de este modo a Borovic. Y había otra razón por la que había vuelto a Rumania, para pedir consejo a la criatura enterrada, porque Dragosani finalmente había aceptado al vampiro como una especie de figura paterna. ¿Con qué otro podía hablar en el más absoluto secreto de sus ambiciones y sus frustraciones? ¿Con quién sino con el viejo dragón? Con nadie. En algún sentido el vampiro era como un oráculo, aunque en otro no lo era. Dragosani, a diferencia de lo que sucede con un oráculo, nunca podía estar seguro de la validez de sus afirmaciones, y esto significaba que a pesar de que se había sentido impulsado a volver a Rumania, tenía que ser prudente en sus tratos con la criatura enterrada. Estos eran algunos de los pensamientos que cruzaron por su mente mientras conducía desde Bucarest hacia Pitești, y cuando su Volga pasó junto a un poste que señalaba que la ciudad se encontraba a 16 kilómetros, Dragosani recordó que 3 años antes viajaba rumbo a Pitești cuando Borovic lo llamó a Moscú. Era extraño, pero desde ese día no había vuelto a pensar en la biblioteca de Pitești, pero ahora sintió deseo de visitarla. Aún sabía muy pocas cosas sobre el vampirismo y los no muertos, y este conocimiento por provenir del mismo vampiro era dudoso. Y la biblioteca de Pitești era famosa por su abundante material sobre las leyendas y tradiciones del lugar. Dragosani la recordaba de sus años de instituto en Bucarest. En el colegio a menudo habían solicitado un préstamo a antiguos documentos y crónicas relacionados con Valaquia y Rumania.
porque durante la Segunda Guerra Mundial habían puesto a salvo en Pitești abundante material histórico que antes se hallaba en Bucarest y en Ploiesti. En el caso de Ploiesti había sido un acierto, porque esta ciudad había sufrido algunos de los peores bombardeos de la guerra. En todo caso, gran parte del material no había sido devuelto a sus museos y bibliotecas de origen, y permanecía en Pitești. Dragosani recordaba que 18 o 19 años antes aún estaba allí. Así pues, la vieja criatura enterrada tendría que esperar un poco más el regreso de Dragosani. Primero iría a la biblioteca en Pitești, más tarde comería en la ciudad, y solo entonces se dirigía a la tierra que lo vio nacer. Dragosani llegó a las 11 de la mañana a la biblioteca, se presentó al bibliotecario de turno y le pidió ver todos los documentos relacionados con las familias boyardas, tierras, batallas, monumentos, ruinas y camposantos, y las crónicas y anales de las regiones de Valaquia y Moldavia de mediados del siglo XV. El bibliotecario parecía amable y deseoso de ayudar a Dragosani, pese a que sonrió ante el pedido de éste como si lo divirtiera. Cuando el hombre lo condujo a la habitación donde se guardaban los antiguos documentos, el mismo Dragosani pudo advertir el aspecto divertido del asunto. El salón era enorme y en las estanterías habían libros y documentos suficientes como para llenar varios camiones del ejército, y todos estaban relacionados con la investigación que quería llevar a cabo. ¿Pero no estaban catalogados?, preguntó. Claro que sí, señor, respondió el bibliotecario, y le entregó un montón de catálogos cuya lectura, si Dragosani hubiese estado dispuesto a emprender esta tarea, le habría llevado varios días. Pero me llevaría un año más examinar todo esto, se quejó por último Dragosani. Otros lo han hecho, fundamentalmente para catalogarlos, y les ha llevado 20 años, pero esa no es la única dificultad. Aun si usted tuviera todo ese tiempo, no podría examinarlos. Las autoridades han decidido dividir el material. Una parte vuelve a Bucarest, otra irá a Budapest y Moscú. Ha solicitado también algunos documentos. Los envíos se efectuarán dentro de los próximos 3 meses. Tiene usted razón, dijo Dragosani. No tengo más que unos pocos días para dedicar a esto, no años ni meses. Me pregunto si habrá alguna manera de limitar el campo de mi investigación. También está la cuestión de la lengua, dijo el bibliotecario. ¿Quiere ver usted los documentos escritos en turco, en húngaro o en alemán? ¿Su interés concierne el área de cultura eslava, otomana o cristiana? ¿Tiene algún punto específico de referencia? El material que hay aquí tiene como mínimo 300 años de antigüedad, pero hay documentos de hace 7 siglos o incluso anteriores. Estoy seguro de que usted sabe que en el lapso que pretende investigar, estas regiones han tenido épocas de cambio casi constantes. Tenemos aquí documentos sobre los conquistadores extranjeros, sí, pero también sobre aquellos que los expulsaron. ¿Puede usted comprender los textos de estas obras? Después de todo, tienen más de 5 siglos de antigüedad. Si usted puede descifrarlos, es realmente un erudito. Yo no tengo la certeza de comprenderlos, al menos con un razonable grado de exactitud, y eso que he estudiado para poder leerlos. Y luego, al ver la expresión de impotencia de Dragosani, el hombre había añadido: tal vez si pudiera ser más concreto, señor. Dragosani no vio razón para responder con una evasiva. Estoy interesado en el mito del vampiro, que parece tener su origen aquí en Transilvania, Moldavia, Valaquia, y por lo que se sabe data del siglo XV. El bibliotecario retrocedió un paso y dejó de sonreír. De repente parecía desconfiar. ¿No será usted un turista? No, soy rumano, aunque vivo y trabajo en Moscú. ¿Pero qué tiene que ver eso con mi solicitud? El bibliotecario, 3 o 4 años menor que Dragosani y evidentemente impresionado por su aspecto cosmopolita, se quedó pensativo. Se mordió los labios, frunció el entrecejo y no abrió la boca durante un largo rato, pero por último dijo: si echa un vistazo a sus catálogos, verá que casi todos están escritos a mano y con la misma letra. Ya le he dicho que llevaron 20 años de trabajo. Bueno, el hombre que lo realizó aún vive y se domicilia en Tito, no muy lejos de aquí, queda a unos 30 kilómetros yéndose a Bucarest. Conozco el lugar, respondió Dragosani. He pasado por allí hace media hora. ¿Cree que ese hombre puede ayudarme? Si quiere hacerlo, sí. Las palabras del bibliotecario sonaban un tanto enigmáticas. ¿Por qué dice eso? El hombre pareció inseguro y desvió la vista un instante. Hace 2 o 3 años cometí un error. Le envié una pareja de investigadores americanos. No quiso saber nada de ellos y los echó en un tanto excéntrico. ¿Sabe? Desde entonces me he vuelto más prudente.
Comprenda usted, tenemos muchos pedidos de esta clase. Al parecer en Occidente hay toda una industria alrededor de Drácula. El señor Gireski quiere evitar cualquier relación con esta explotación mercantil. De paso, ese es su nombre, Ladislao Gireski. ¿Me está diciendo que ese hombre es un experto en vampirismo?, preguntó Dragosani con renovado interés. ¿Quiere decir que ha estudiado las leyendas, que ha investigado su historia en estos documentos durante 20 años? Bueno, sí, eso es lo que quería decirle. Para él es una afición o tal vez una obsesión, pero en lo que atañe a la biblioteca, una obsesión muy útil. Entonces tengo que ir a verlo, me ahorrará muchísimo tiempo y trabajo. El bibliotecario se encogió de hombros. Bueno, yo puedo darle su dirección e indicarle cómo llegar a su casa, pero él decidirá si quiere recibirlo. Puede que una botella de whisky le facilite las cosas. Es un gran bebedor de whisky, cuando puede pagarlo, pero escocés, no ese brebaje infame que hacen en Bulgaria. Deme su dirección, dijo Dragosani, me recibirá, se lo garantizo. Dragosani encontró el lugar tal como le había dicho el bibliotecario. Camina a Bucarest, a 1,5 kilómetros de Tito. La casa de Ladislao Gireski, situada en una urbanización de casas de madera de 2 plantas, en una zona arbolada, destacada por su relativo aislamiento. Todas las casas tenían jardines o unos metros de terreno que las separaban de sus vecinos. Por la vivienda de Gireski estaba bastante lejos de las otras, en el límite del caserío, perdida entre los pinos y la maleza. Los descuidados setos invadían el camino adoquinado que llevaba a la casa, y las hierbas crecían entre los adoquines. Los jardines estaban descuidados y la tierra parecía regresar poco a poco a su original estado salvaje. La casa estaba corroída por la carcoma y tenía un aspecto de abandono casi absoluto. Las otras casas de la urbanización parecían en comparación en buen estado y sus jardines bien cuidados. Algún pequeño esfuerzo, no obstante, había sido hecho para mantener y reparar la propiedad, porque en el frente habían reemplazado algunas de las tablas en peor estado por otras nuevas, pero aún la reparación más reciente debía tener al menos 5 años de antigüedad. El sendero desde el portal del jardín hasta la puerta del frente también está invadido por la maleza, pero Dragosani no se desanimó y golpeó con los nudillos en la madera desconchada. Llevaba en la mano una bolsa de red que contenía una botella de whisky que había comprado en Pitesti, una barra de pan, un trozo de queso y un poco de fruta. La comida era para él su almuerzo, si no había otra cosa, y la botella, tal como le había aconsejado para Gireski, si es que estaba en casa. Dragosani esperó y comenzó a pensar que esto era improbable, pero tras llamar otra vez con más fuerza oyó que algo se movía en el interior de la casa. La persona que por fin abrió la puerta era un hombre de unos 60 años de edad y tan frágil como una flor puesta a secar entre las páginas de un libro. Tenía los cabellos blancos, no grises sino blancos, como una corona de nieve sobre la colina de la frente, y su tez era aún más pálida que la de Dragosani, y resplandecía como si le hubieran sacado brillo. Tenía la pierna derecha de madera, no una moderna prótesis sino una vieja pata de palo, pero parecía bastante ágil a pesar de su minusvalía. Tenía la espalda un poco encorvada y se tocaba un hombro como si le doliese cuando se movía, pero sus ojos pardos tenían una mirada penetrante y segura, y cuando le preguntó a Dragosani qué se le ofrecía, su aliento era limpio y saludable. Usted no me conoce, señor Gireski, dijo Dragosani, pero yo he oído hablar de usted y lo que decían me ha fascinado. Yo soy en cierto modo un historiador y me interesa especialmente la antigua Valaquia, y me han dicho que nadie conoce la historia de esa región mejor que usted. Gireski miró a su visitante de arriba abajo. Bueno, algunos profesores de la Universidad de Bucarest cuestionarían esa afirmación, pero yo no he de hacerlo. El hombre permaneció en la entrada, bloqueando paso al interior de la casa, pero Dragosani observó que sus ojos volvían a mirar la bolsa de rey y la botella. Whisky, dijo Dragosani, me gusta mucho, y es muy difícil de encontrar en Moscú. No querrá beber una copa conmigo, mientras hablamos. ¿Y quién le ha dicho que vamos a hablar?, le espetó con voz que parecía un ladrido, aunque sus ojos regresaron a la botella, y luego preguntó con tono áspero, ¿ha dicho que es escocés? Claro, es el único whisky que merece ese nombre. ¿Y cómo dijo que se llamaba, joven?, lo interrumpió Gireski, aún bloqueaba la entrada, pero en su mirada había una expresión de interés. Dragosani, Boris Dragosani, he nacido en esta comarca, y por esa razón le interesa su historia. No estoy del todo convencido. Sus ojos, después de haberlo estudiado sin reparos, adquirieron una expresión de desconfianza.
¿No representará usted a algunos extranjeros, americanos, por ejemplo? Dragosani sonrió. Nada de eso. Por lo que sé, usted ha tenido problemas con los extranjeros. No quiero mentirle. La de Laszlo Gireski. Pero a mí me interesa lo mismo que a ellos. El bibliotecario de Pitesti me dio su dirección. Sí, ese hombre sabe muy bien a quienes recibo y a quienes no. De modo que usted debe tener buenas referencias. Pero ahora dígame usted mismo y sin ocultarme nada qué es lo que le interesa. De acuerdo, respondió Dragosani, que no veía razón alguna para andarse con rodeos. Quiero información acerca de los vampiros. El otro lo miró fijo, pero no pareció sorprenderse. ¿Quiere decir sobre Drácula? No, sobre los verdaderos vampiros, el vampiro de la leyenda transilvana, el culto del Wampir. Cuando oyó esto, Kireski dio un respingo, hizo una mueca de dolor cuando movió el hombro enfermo. Se inclinó luego un poco hacia adelante y cogió a Dragosani del brazo. De modo que el Wampir, sí, puede que hable con usted, sí, y me gustaría mucho beber una copa de whisky, pero primero dígame algo. Usted dijo que quería información sobre el vampiro verdadero, sobre su leyenda. ¿Está seguro de que no se refiere al mito? Dragosani, ¿usted cree en los vampiros? Dragosani lo miró. Gireski esperaba ansioso su respuesta y algo le dijo a Dragosani que lo había convencido. Sí, respondió al cabo de un instante. Creo en ellos. El otro hizo un gesto afirmativo con la cabeza y se hizo a un lado para dejarlo entrar. En este caso será mejor que entre, señor Dragosani. Pase, pase y hablaremos. A pesar del aspecto de abandono que tenía la casa desde el exterior, por dentro estaba muy limpia y ordenada, sobre todo considerando que era la vivienda de un anciano y minusválido que vivía solo. Dragosani se sintió agradablemente sorprendido por el sentido del orden que advirtió mientras seguía a su anfitrión por habitaciones de paredes recubiertas por paneles de roble y suelos de pino pulidos y recubiertos por alfombras tejidas según la antigua tradición eslava. La casa, aunque rústica, era en cierto sentido tibia y acogedora, pero solo en cierto sentido porque la debilidad de Gireski, su afición u obsesión, estaba presente en cada una de las habitaciones. Impregnada la atmósfera de la vivienda de la misma manera que las momias egipcias de un museo nos hacen imaginar enseguida las dunas del desierto y nos sugieren antiguos misterios. Pero aquí la imagen que los objetos evocaban era de ásperos puertos de montaña y fiero orgullo, de planicies heladas y dolorosa soledad, de una serie interminable de guerras y sangre e increíbles crueldades. Las habitaciones de la casa eran la antigua Rumania, esto era Valaquia. En las paredes de una de las habitaciones colgaban antiguas armas, espadas, fragmentos de armadura. Aquí había un arcabuz de comienzos del siglo XVI. Allí una pica con púas de aspecto terrible. La negra bala de un pequeño cañón turco mantenía abierta una puerta. Gireski la había encontrado en un antiguo campo de batalla cercano a las ruinas de una antigua fortaleza en las afueras de Tirgoviste, y un par de vistosas cimitarras turcas decoraban la pared encima de la chimenea. Había tremendas hachas, mazas y mayales, y una maltrecha coraza con el peto abierto de un hachazo de arriba abajo. En la pared del pasillo que separaba el salón de la cocina y los dormitorios colgaban retratos de los infames príncipes Vlad y árboles genealógicos de las familias boyardas. Había también blasones y escudos de armas, planos de intrincadas batallas, dibujos hechos por el mismo Gireski de fortificaciones, túmulos de terraplanes, castillos en ruinas y torreones. Y libros, estantes y estantes llenos de libros, muchos de ellos deteriorados y algunos muy valiosos, pero todos rescatados por Gireski a lo largo de los años, comprados en ferias, librerías de viejo y tiendas de antigüedades, o a familias del antaño poderosa aristocracia arruinadas en la actualidad. La casa era un pequeño museo y Gireski su único encargado y director. El arcabuz debe de valer una pequeña fortuna, observó Dragosani. Es posible que un coleccionista o un museo pagaran mucho por él, respondió su anfitrión, pero nunca me interesó averiguar el precio de las cosas. ¿Qué le parece esto como arma? Y le tendió una ballesta. Dragosani la cogió, la sopesó y frunció el entrecejo. El arma era bastante moderna, pesada, puede que tan certera como un rifle, e igualmente mortífera. Llamaba la atención que su cuadrillo fuese de madera, seguramente palo santo, con una punta de acero, además estaba cargada. Por cierto, no tiene mucho que ver con el resto de su material. Gireski sonrió mostrando unos dientes grandes y potentes. Sí lo tiene. Mi otro material, como usted lo llama, nos habla de lo que fue.
y que aún puede volver a ser. La ballesta es la respuesta a eso, un disuario, el arma contra lo que puede ser. Dragosani asintió. Una estaca de madera clavada en el corazón, ¿no? ¿Y realmente cazaría a un vampiro con esta ballesta?